También dijo, verás, señora María, ya, yo le digo,
Muy buenas noches, por favor, pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar la reunión de inversiones. Hoy apalancado el análisis fundamental. Esta semana va a ser una semana algo tranquila. Los mercados no van a estar tan inquietos como se esperaba, puesto que tenemos muy pocas noticias dentro del periodo de inversiones. Cabe destacar que dentro de este aspecto nosotros podemos considerar que los mercados de alguna forma pueden interpretarse como un movimiento que aún está descontando el tema de los aranceles, ¿no? No olvidemos que el tema de los aranceles de Trump, conjuntamente con la Unión Europea, han venido generando muchísima volatilidad alrededor del mundo. La semana pasada, Donald Trump ha mencionado muchísimo que le gustaría negociar con China y los mercados inmediatamente comenzaron a tener movimientos, pongámoslo de alguna forma, algo normales, ¿no? Dentro del aspecto del precio. Sin embargo, este rollo de los aranceles aún queda mucho hila por contar. No existen aún declaraciones oficiales por medio de las inversiones y tampoco de los principales, en este caso, tenedores. Y esto podría ser que de alguna forma los mercados aún se encuentren bastante inquietos, con mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar. Si bien es cierto, los mercados de alguna forma podrían generar movimientos que pueden ser de alguna forma a nuestro favor, pero hay que contemplar que las carteras a un largo plazo no serían de todo recomendadas. Las acciones siguen generando muchísima volatilidad. Al día de hoy, por ejemplo, hubo una caída en el Nasdaq alrededor del 1% y todo esto justamente por el tema a un arancelario. Cabe destacar que yo, a pesar de que considero que no se debe apalancar aún en el largo plazo, no significa que no se pueda hacer posiciones de day trading. Con una buena correlación se podría estimar buenas posiciones para generar rentabilidad, ¿sí? Eso, manera de resumen, aún sigue en vivo igual la telenovela de querer, en este caso, despedir a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y eso ha hecho que muchos de los mercados terminen generando fuertes impulsos. Entonces, aún dentro de este aspecto, nosotros aún podemos encontrar muchísimas posturas de que el mercado aún puede continuar con movimientos bastante volátiles. Ahora, dirigiéndonos precisamente a las noticias de esta semana, bueno, para nosotros una semana, bueno, para el mundo realmente una semana relativamente corta, como ustedes pueden ver, es Día del Trabajador. Entonces, alrededor del mundo va a existir, es un feriado nacional donde la semana realmente va a ser relativamente pequeña. Sí, probablemente los feriados alcancen hasta la próxima semana y ya lo verificaremos. Hoy también una noticia importante sobre el apagón en Europa, que se especula muchísimo, aún no se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón del apagón. Muchos expertos afirman que es el tema sobre una previsión energética en España que ha ocasionado básicamente que el conducto que une a Portugal, España y Francia se vea comprometido. Otros mencionan que se trata de un ataque cibernético. La realidad es que aún a ciencia cierta no sabemos qué es lo que el mercado ha generado, ¿sí? Lo que podemos interpretar aún de momento es que no afectó relativamente a la bolsa ni al euro como tal este apagón, aunque si es que los mercados persisten con esto, podríamos ver efectos colaterales dentro de los diferentes mecanismos de inversión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a poner muchísima atención. Eh, ha sido un año bastante caótico, vienen muchísimas cosas y no sabemos realmente por dónde empezar. Sin embargo, vamos por lo más evidente, en este caso son los aranceles, las noticias económicas y la Reserva Federal. Bien, bueno, ahora sí, una vez mencionado esto, nos vamos a las noticias económicas. Como ustedes pueden encontrar, dentro de esas noticias económicas, ustedes pueden darse cuenta que tenemos el día lunes, cero movimientos que manifiestan una tendencia propia del mercado, como ustedes se pueden fijar. Tenemos aquí pues las ventas minoristas, la tasa de desempleo en España y también las elecciones federales de Canadá, conjuntamente con las ventas minoristas en Canadá, que han ocasionado principalmente gran volatilidad en los mercados canadienses, más no en el mercado total, aún no generando carteras de largo plazo establecidas. Por otro lado, el día martes, es decir, el día de mañana, se esperaría que exista algo de volatilidad en la tarde. Esto debido a que, como ustedes pueden fijarse, los mercados están generando en este preciso momento una especie de movimientos de datos del IPC.
Cabe destacar que cuando sale el IPC de España, Francia e Italia, generalmente muy pronto va a salir también el IPC de la Unión Europea. Entonces, siempre esos componentes hay que vigilarlo para que en función de eso podamos llegar a tomar decisiones de inversión como tal. Bien. Entonces, miren, aquí tenemos algunos componentes como el IPC. Si bien es cierto, insisto, no va a dar una postura clara de inversiones. Entonces, en función de eso, vamos a ver qué puede llegar a suceder en este entorno. Por otro lado, si nosotros observamos una posición más bajista o más de movimientos un poco más, me refiero a la línea temporal, no al uso horario, no podemos encontrar aún noticias claves, como ustedes pueden ver, declaraciones de segundo orden, índices de confianza desde España, balanza comercial en Estados Unidos, y todo se va a vincular con muchísima fuerza a las encuestas de empleo y a la confianza del consumidor de Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, durante la jornada europea, los mercados van a estar relativamente tranquilos, bastante quietos, no van a generar mucha volatilidad dentro de los precios como tal. Y por otro lado, si ustedes pueden darse cuenta, los mercados de alguna forma van a tener movimientos técnicos, al menos lo que se esperaría, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Pues en la jornada, en este caso, de las 9 de la mañana, que se envuelven los índices de confianza y las encuestas de empleo. Bueno, cabe destacar que el panorama de las encuestas de empleo aún no es del todo claro en Estados Unidos y dicho panorama aún podría causarnos grandes movimientos de incertidumbre. Por ende, no sabemos a ciencia cierta a dónde puede dirigirse este panorama. Entonces, en ese sentido, el empleo va a jugar un partido o un papel preponderante durante la semana, ¿sí? No se olviden, cuando tenemos generalmente datos de empleo, no es que todos los datos salen de una sola vez, sino estos datos se segregan día tras día. En este caso, el primer dato que son las encuestas de empleo se están segregando, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? En otro punto de vista, tenemos los datos del IPC en Australia y el PMI compuesto en China. Que cabe destacar que debido a la manipulación de la banca central y del Estado Central chino, muy probablemente los datos de los PMIs aún mantengan una fortaleza en abril. Si en Estados Unidos hubo una fortaleza más allá de lo esperado, es muy probable que China, quien de momento ha sido el ganador de la guerra comercial, pues aún mantenga también este movimiento aún mantenga también a su favor, ¿no? Por otro lado, los datos del IPC, como ustedes pueden percatarse, también indican movimientos de precios. Y dichos movimientos de precios involucran necesariamente que los mercados puedan anticipar, que los mercados puedan anticipar eh, la inflación o la deflación de momento que se está esperando. Cabe destacar que, según las previsiones de la propia Reserva Federal, los mercados aún tienen que generar movimientos inflacionarios. ¿Qué significa que los mercados aún puedan generar movimientos inflacionarios? Bueno, lógicamente que la inflación debería esperarse más alta de lo esperado, debido a que los aranceles aún están muy a la vista, pongámoslo así, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar, y ustedes podrán darse cuenta, a un IPC que sea más elevado de lo normal. Vamos a ver qué termina de pasar en ese caso. Bien. Por otro lado, el día miércoles, que también vamos a tener datos importantes de empleabilidad en Estados Unidos, pero más allá de eso, también datos europeos clave, como el Producto Interno Bruto de Francia, en este caso el IPC de Francia, el cambio de desempleo de Alemania, el Producto Interno Bruto de Alemania. Entonces, el día miércoles va a ser un día bastante cargable para la divisa europea, que es el euro, y también el Producto Interno Bruto de Europa. El cambio de empleo, como ustedes pueden ver, también va a ser importante conjuntamente con el Producto Interno Bruto a las 7 de la mañana. Cabe destacar que el dato del PIB sí es importante, siempre ha sido importante. Sin embargo, cabe destacar que los PMI sí han desvelado que los mercados aún del PIB crecen con mucha debilidad. Entonces, aún no se devela, en otras palabras, que existe una especie de recesión, ¿sí? Y dicha recesión aún no es tan evidente en los mercados. En otras palabras, yo el PIB no lo esperaría o no vería como un dato importante, sino más bien yo esperaría más que todo el dato de los cambios de empleo no agrícola. Creo que es un dato bastante importante a tomar en cuenta antes que el Producto Interno Bruto, que de alguna forma ya se vino revelando.
Adicional a aquello, también continuamos con los datos de expectativa. Como ustedes pueden darse cuenta, un dato de expectativa que se puede ver es el PMI de Chicago en este caso, que básicamente nos va a mencionar cómo podría terminar abril a pocos días sobre su crecimiento. Aunque yo creo que no va a ser tan relevante porque como ya vamos a tener el dato trimestral, ya vamos a tener una muy buena idea de qué es lo que podría llegar a pasar. Si bien es cierto, el mercado de abril viene afectado por el tema de aranceles, pero debería existir cierto movimiento del mismo precio, ¿no? Por otro lado, lo que yo considero que sí va a generar mucha volatilidad va a ser a las 9 de la mañana, que van a ser los datos del PCE, que son los datos de la inflación. Los datos del PCE son los datos favoritos de la Reserva Federal. Estos datos generalmente hacen que los mercados, esta parte es importante, generalmente hacen que los mercados manifiesten, pongámoslo así, manifiesten, en este caso, un movimiento, en este caso, que puede impulsar el dólar como hundirlo, ¿sí? No olvidemos que si es que la inflación o el PCE, que termina siendo al final lo mismo, genera un movimiento más allá de lo esperado o más fuerte de lo esperado, eso va a hacer que los mercados generen un gran impulso, ¿sí? Eso va a hacer que los mercados aún generen un gran impulso alcista en este caso, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo recomendaría, conjuntamente con los datos del PCE, más bien mantenernos al margen. En otras palabras, el día miércoles, realmente no lanzar muchas operaciones, como pueden ver desde el mercado europeo, fuertes noticias. Bueno, ese va a ser el día más fuerte realmente, pero a ver, fuertes noticias y muchas de tercer nivel, es decir, Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, inflación, todo en un mismo día y cada media hora. Entonces creo que los instrumentos van a estar bastante volátiles y no van a saber hacia dónde ir. Principalmente yo creo que se viene una fortaleza del dólar porque esta es la oportunidad para demostrar que el discurso de Powell es cierto. No olvidemos que la semana pasada, cuando Donald Trump prácticamente no siguió sus planes para querer despedir a Jerome Powell, se mencionó esto, ¿no? Se mencionó que los mercados de alguna forma podrían anticipar que la inflación no es más elevada de lo esperado, por un lado, y también podría anticiparse que los mercados aún pueden, si esta parte es importante, esperar a que no se baje el tipo de interés. Entonces, justo el día miércoles es el día perfecto para demostrar que el empleo, el Producto Interno Bruto, la expectativa del PIB y la inflación están en palabras correctas de Powell. Entonces, el día miércoles vemos una de dos. Si es que los datos salen a favor de Powell, el dólar se va a apreciar de una forma increíble. Sin embargo, si los datos salen, digamos que en contra de Powell, lo que sería en contra sería a favor de Donald Trump, entonces los mercados van a generar un impulso que ustedes no tienen idea, extremadamente fuerte, ¿sí? Van a generar un impulso extremadamente fuerte que de alguna forma nos va a anticipar que pues los aranceles de alguna forma tendrían justificación, ¿no? Y el dólar perdería un montón de valor, puesto que se adelantaría el movimiento de la baja de los tipos de interés. Que si bien es cierto, la Reserva Federal lo ha querido pasar hasta el mes de junio, pero si es que se terminan adelantando los datos del día miércoles, sí que hay mucha expectativa a que se puedan concluir de esa forma. Bien, después de eso, decisión de tipos de interés de Japón, no se espera ningún cambio. Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, en Japón como tal hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar con los movimientos del mercado, ¿sí? En otras palabras, si ustedes se fijan, en Japón ha habido una gran apreciación del yen japonés, pero no por la divisa propia, sino porque todo el mundo está huyendo de las políticas de Estados Unidos. Entonces, si es que no existe una manipulación del Banco Central, eso le va a tener sin cuidado a Japón porque va a seguir valorándose mientras existan problemas aún de aranceles. Mira, aquí hay preguntas. Dicen, ya empezó hace rato. Laura dice, profe, buenas noches. ¿Cuáles serían los datos a favor de Powell? Los datos a favor de Powell serían crecimiento del PIB, ya no más allá de lo esperado, pero sí un crecimiento. Ese sería el primer dato. Segundo dato, empleo fuerte. Y tercer dato, inflación fuerte. Esos son los datos que esperaría Powell. Los datos que espera Trump es caída de la inflación, empleo fuerte y debilidad del PIB. Ya, esos son los datos que espera Donald Trump. En otras palabras, el empleo, digamos que ambos coinciden en que va a estar bien,
pero tienen visiones diferentes en cuanto a la inflación y en cuanto al PIB. Entonces vamos a ver qué termina pasando, ¿no? Al final incluso podría ser mixto, ¿no? Por un lado, un buen crecimiento del PIB, pero datos inflacionarios, digamos que aún no estables. Si me lo preguntan, y desde la perspectiva económica que hemos visto las semanas pasadas y bajo los discursos que se han dado, yo creo que esta semana va a ser muy de Jerome Powell. Es decir, va a haber una inflación elevada, va a haber crecimiento del PIB, pero no tan fuerte, y va a haber, en este caso, probablemente una baja en el tema del empleo, que es algo que no se debería esperar, pero podría darse, ¿no? Hay un estudio que apunta que los aranceles también han afectado a la empleabilidad, aunque aún no se ha develado en las posiciones de la Fed, pero existe esa posibilidad. Bien, entonces regresando al tema anterior, el Banco Central de Japón no va a manipular su tipo de interés porque no le hace falta, los aranceles han hecho que dicho tipo se mueva solo. ¿Sí? En otras palabras, no vamos a encontrar grandes movimientos en este punto. No se van a encontrar grandes movimientos en este punto. Entonces, en ese sentido, vamos a tener mucho cuidado. ¿Sí? Por otro lado, el día jueves, como ya les había mencionado, ya comienza el tema del día de trabajo, ¿sí? Es decir, ya comenzamos otra vez las festividades, por ende los mercados van a volverse otra vez lentos, al menos en Europa se van a mover bastante lentos los mercados, aún al menos en el euro y en la libra, dando una ponderancia principalmente al dólar americano, quien nos va a dar más datos económicos sobre, en este caso, subsidios de desempleo, que es muy común de los días jueves, los datos de los PMIs, en este caso el dato de PMI de manufactura, que probablemente si es que el de Chicago sale positivo, el de manufactura también, pero en menor grado. Cabe destacar que el PMI de manufactura es uno de los PMIs que suelen ser más golpeados debido a sus costos fijos, ¿no? Y también de alguna forma nos dice la salud económica de todo el panorama industrial en Estados Unidos. Si nosotros bajamos, vamos a encontrar nuevamente datos del IPP de Australia, que no es más ni menos que una copia de la inflación que se ve también en el dato australiano, como es de costumbre, ¿no? Generalmente el dato del IPP y el dato del IPC terminan siendo los mismos cuando se trata de, en este caso, movimientos de mercados. Bien, en ese sentido, como ustedes podrán percatarse, pues el movimiento de Australia al menos va a ser bastante técnico, el movimiento australiano va a ser bastante técnico y el movimiento del dólar va a estar muy, pongámoslo así, con la agenda de estas grandes noticias económicas, ¿ya? En otras palabras, el día jueves, a pesar de tener un día de trabajo, el día del trabajo que es feriado, yo creo que va a haber volatilidad por parte de Estados Unidos y dicha volatilidad pues nos puede causar en este momento digamos que de alguna forma un entorno un poco más volátil, aunque no tan preestablecido como uno creyera. Eso sí que hay que tomar en cuenta, no tan preestablecido como uno pensara la volatilidad del mismo. Bien, entonces, el día viernes ya va a ser otro día bastante tranquilo, debido a que nuevamente festividades, en este caso de China. Nosotros mismos también vamos a estar en festividades. Sin embargo, y bueno, los mercados europeos van a regresar al corriente, por decirlo así. Sin embargo, como ustedes podrán darse cuenta, más allá de que regresen al corriente, lo que le va a terminar moviendo a los mercados en este punto va a desarrollarse o va a ser, como ustedes pueden fijarse, los datos de los PMIs, los datos del IPC, como se pueden dar cuenta, y los datos del empleo no agrícola y la tasa de desempleo. Estos son los datos más fuertes que tiene el mercado. Ya, entonces, no se olviden, cuando tenemos una semana de empleabilidad, siempre sale por partes, ¿no? Salen las ofertas de empleo, luego el dato del cambio del empleo no agrícola, los subsidios como es de costumbre, y después termina generando los datos, en este caso del empleo total. Bien, el día miércoles o el día jueves vamos a hacer una previsión de los datos. ¿Por qué? Porque entre más cercano estamos a los datos del empleo, es mucho más fácil pronosticarles, ¿sí? En este caso, como no tenemos ningún parcial, va a ser mucho más complejo. Sin embargo, pues dentro del informe de la Reserva Federal y por propias palabras incluso del presidente Trump, no hay evidencia de que el mercado del empleo se vea afectado, en este caso, por eh,
los aranceles. Sí, de todas formas, vamos a ver si es que termina siendo cierto esto y probablemente el día viernes encontremos esta noticia como algo clave para nosotros. Bien, entonces, en resumen, estimados inversionistas, es una semana relativamente corta. Como ustedes pueden ver, el feriado empieza en algunos países de Europa ya desde el día jueves. Entonces, semana de operaciones realmente hasta el día miércoles. El día jueves probablemente mercados europeos muy quietos, ¿sí? El mercado americano algo fuerza, con algo con fuerza, pero tampoco tanto, porque la mitad pues va a estar descansando. El día viernes también algunos mercados van a estar descansando, van a existir en este caso datos del, del día de trabajo. Entonces probablemente no encontremos grandes noticias, y los mercados estén pues relativamente enrangados. Día miércoles. Yo diría, si vamos a hacer operaciones, las hacemos a favor del dólar, pero no en day trading, sino en swing, porque va a ser un día extremadamente volátil, ¿sí? Y eso se debe principalmente a que el día miércoles vamos a tener básicamente la agenda que estamos esperando hace 6 meses, bueno, hace 4 meses desde que empezó la amenaza de los aranceles, ¿no? Entonces, yo al menos esta semana me mantendré bastante tranquilo realmente. No operaría, lanzaría carteras a largo plazo, vigilaría las carteras, pero el día miércoles va a ser súper complicado. Tenemos de todo, incluso pueden salir datos mixtos y ahí el mercado solo va a ser grandes mechas, ¿ya? Entonces sí que estaría muy pendiente más bien de lo que podría pasar. En otras palabras, yo no aguardaría, ¿sí? Yo no aguardaría en este caso posiciones en el corto plazo. Sí, es una semana muy caótica. No, no esperaría grandes tampoco movimientos, o si es que lanzaría posiciones, no ajustaría tanto los stop loss. El mercado está complejo en este momento, ¿sí? Porque está a puertas de definir si es que solo es un discurso lo que estamos viviendo o en realidad ya se está convirtiendo en algo real el tema de los aranceles y los datos que ha mencionado Trump con muchísima fuerza, ¿sí? Eso, estimados inversionistas, nuevamente repito, semana muy corta, hasta el día jueves se esperaría lentitud de los mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el feriado, día jueves y viernes. Fortaleza del dólar masiva. Yo, si es que me preguntan por cuál previsión tomar una mejor posición, yo lo haría desde la previsión de Jeremy Powell, más no la de Donald Trump. Bien. Y el día miércoles yo tendría un cuidado extremo en los mercados, porque los mercados van a estar plagados de noticias. Matías me dice, profe, en cuanto a Tesla podemos invertir a largo plazo, habría que revisarla financieramente. Yo no soy muy fanático de estas empresas, porque a mi parecer, a pesar de tener que tener tan buenas tasas de crecimiento, carecen de algunas propiedades. La primera propiedad es que Tesla no te da dividendos, por ejemplo. Es una propiedad que todas las empresas o un portafolio de inversión tiene que tener al menos, ¿no? Un dividendo, en este caso, para que tu rentabilidad en el tiempo no se mengue en el caso de tener caídas. Segundo, a pesar de la desvinculación de Elon Musk del partido, o bueno, en este caso del gobierno americano, ha dejado gravemente sentido las acciones de Tesla. Y creo que también la competencia de China es importante acá, ¿no? No olvidemos que la competencia es bastante fuerte en el tema de autos eléctricos, que no que solo son de alguna forma más potentes, sino que lo hacen a menores costos. Entonces, yo no le veo tanto como para comprar Tesla. Sin embargo, en caso de que te gustase invertir en Tesla, mi recomendación es tratar de valorar mejor la compañía. O sea, no es una mala compañía, yo no invirtiera por esas razones, pero valorar la compañía para ver hacia dónde puede encontrarse. Ya vi, me dice. Entonces, si el dólar se fortalece frente al euro, ¿qué haría? El euro está a puertas. El problema es que no hay una noticia aún contundente que le diga al euro que debe caer. Ese es el problema. Entonces el euro está como que quiero caer, me recupero. Miren, apenas Donald Trump quiso hablar de los, o habló de los aranceles con China, no sé si ustedes estuvieron conectados, pero el euro se desplomó masivamente en dos jornadas, la jornada americana y la jornada asiática, solo por las palabras de que tiene la intención de negociar. Ahora imagínense ustedes si es que salen datos económicos que fortalecen las posiciones de negociación. Uf,
el mercado se va, el euro se va al piso. O sea, se va al piso definitivamente. Pero falta eso, falta datos y falta discursos. Y también cabe destacar que, bueno, China en este momento tiene las de ganar y no ha dado aún señales de querer negociar, ¿ya? Entonces, digamos que aún seguiremos en esa incertidumbre. El oro se fortalece, el dólar baja. En teoría, ¿por qué digo en teoría? Porque últimamente el dólar ha caído con mucha fuerza y el oro ha subido, pero no porque ha caído el dólar, sino porque todo el mundo se está refugiando en oro, como es de costumbre. En teoría sí es así. Como tú dices, si el dólar sube, el oro baja, es cierto. Sin embargo, se está moviendo por más fundamentales. Este año se está convirtiendo en un año extremadamente caótico. Todo el mundo está peleándose por todo. Miren, solo en la OPEP, que hubo en este caso la pelea de Kazajistán y que la OPEP incluso ha mencionado que quiere tomar una especie de represalia, pero una represalia, digamos, algo medida. ¿A qué nos referimos con una represalia algo medida? Es algo que ellos ya venían pensando en desarrollar, pero están buscando una excusa. Y la excusa es la Kazajistán en este momento. Entonces, creo que todo el mundo ahora mismo está queriendo repartirse nuevamente el pastel de la economía porque se vienen eventos masivos fuertes y creo que todos nosotros los hemos presenciado, ¿no? El tema de la guerra comercial, las guerras físicas, me refiero a Irán, a Ucrania, que aún no existe un cese, a la paz. Solo el día de ayer hubo nuevos ataques a Kiev. Entonces, todo eso de alguna forma hace que los mercados aún se encuentren bastante nerviosos. ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí hay que ver cuál es el mejor postor, analizar la tendencia, analizar financieramente y económicamente y generar una posición de inversión. Yo creo que el dólar va a generar una depreciación en el largo plazo, pero aún creo que tiene chances de recuperarse, ¿sí? Aún creo que tiene muchas chances de recuperarse. A ver si es que está dentro de la voluntad de Donald Trump, porque al final Donald Trump es quien ha votado al dólar finalmente. Si se fortalece el dólar, ¿cómo reacciona el crudo? Es que eso es lo maravilloso. Por ejemplo, el crudo últimamente no se ha movido por el dólar, sino se ha movido por el pacto o la pelea que ha tenido conjuntamente la OPEP con Kazajistán. Entonces, eso es lo maravilloso del tema, al que no se ha movido por lo que estamos diciendo, sino se está moviendo únicamente por esta pelea que tienen los miembros de la OPEP. Claro, apenas hubo la pelea, cayó un 3%. Medio se tranquilizó las cosas, subió y ahora mismo el mercado está estancado. Entonces el dólar sí le veo con influencia en el petróleo, pero más le veo el petróleo con fundamentales propios, básicamente. Ujú. ¿Alguna otra duda, por favor? Ok, chicos. Bueno, mañana vamos a continuar. Vamos a ver cómo nos va. Como les dije, largo plazo, tener mucho cuidado en las carteras de largo plazo. Va a ser compleja, va a ser muy complejas. Entonces sí que hay que poner bastante del análisis a ver si ingresamos con mucha cautela. Es decir, que el petróleo esta semana estaría estable. Es que verás, cuando tú estás en una guerra, inicialmente estás estable hasta que comienzan a haber ataques. Y ahora mismo la OPEP está dentro de una guerra, ¿ya? Una guerra interna, ¿no? Entonces, hoy puedo estar tranquilo y mañana una respuesta de Kazajistán o mañana una respuesta de los aliados de la OPEP y cae o sube. Aunque la intención de la OPEP es que el petróleo caiga, ¿sí? La intención de la OPEP es que el petróleo caiga. Ya en más de una ocasión han mencionado que ellos lo que quieren hacer es que exista un desplome en el crudo. Vamos a ver qué termina pasando, pero ese es el deseo de la OPEP. Entonces yo más le veo bajista al petróleo, pero por datos propios de la OPEP que por otra cosa. Mañana clases a la mañana, sí, mañana tenemos clases en la mañana. Ajá. Ujú. Bien, chicos, vamos a continuar esto el día de mañana, ¿vale? Y bueno, en el grupo están los horarios, ahora mismo no los sé, ¿saben? Yo suelo preparar la clase siempre unas 2 horas antes, ¿sí? Entonces ya reviso y en el grupo está para que lo puedan revisar. Vamos a quedarnos hasta aquí, chicos. Que tengan una bonita noche y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber en el grupo. Un fuerte abrazo, chao.